Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa que quiere llevar la realidad de la diócesis de Santander a sus hogares. En esta ocasión vamos a hablar de un día muy especial, un día para nosotros festivo, un día muy importante para todas las diócesis de España y en particular para nuestra diócesis, la diócesis de Santander. Ya se habrán imaginado que de lo que queremos hablar es del próximo 6 de noviembre, que es el Día de la Iglesia Diocesana. Ustedes conocen esa expresión de para muestra un botón. Pues el botón de la muestra de la Iglesia Diocesana a la que hemos venido hoy es la cocina económica de Santander. Hemos venido aquí como representación de tantas cosas que realiza la diócesis de Santander para todos nosotros. En esta cocina económica que llevan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y aquí hemos venido para hablar de la Iglesia Diocesana con el ecónomo, que es José María Díaz Pérez de la Lastra, que es, como he dicho, el ecónomo de la Diócesis de Santander. Bienvenido, José María. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Arturo. Lo primero, nos gustaría que nos hablases un poco de ti, cómo eres un cántabro y cómo has llegado a ser ecónomo aquí de la Diócesis de Santander, porque llevas una perspectiva, llevas pues un camino recorrido muy importante en la Diócesis de Santander. Pues sí, obviamente yo soy montañés desde hace casi 60 años, yo soy ingeniero de caminos, soy profesor en la Universidad de Cantabria, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, y siempre, sobre todo desde que me casé, ahora hace 25 años aproximadamente, pues he vivido en una parroquia, porque he vivido prácticamente en el día a día en una parroquia de la ciudad de Santander, que es la parroquia de San Agustín, y en ella pues fui acogido, en ella he crecido y a medida que uno va creciendo obviamente también empieza a darse, y en ese darse pues empecé en ámbitos parroquiales, catequesis, lectura creyente, participando de muchas de las actividades de mi parroquia y poco a poco también en otras actividades ya de carácter diocesano. Desde hace 11 meses aproximadamente, y a petición de nuestro señor obispo de Don Manuel, que me pidió me dio el encargo de la economía de la diócesis, pues acepté, y al servicio de la diócesis, yo que estuve en su momento de la parroquia, pues aquí estamos. Bueno, y además ha sido un recorrido el que llevas en la iglesia acompañado de tu mujer, pues una familia muy comprometida, ¿no? Un matrimonio muy comprometido. Pues sí, siempre con Espe he estado en todas las actividades, siempre hemos compartido todas las actividades, incluso algunas que aparentemente obviamente no son diocesanas ni son parroquiales, como fue la Asociación Provida, pues hemos estado muchos años, ella presidiéndola y yo un poco en la sombra, pues también apoyando en todo lo que era la actividad de la asociación. Como decíamos, este 6 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana y es un día de celebración, de fiesta, ¿no? Y eso a ti te gusta remarcarlo, ¿no? Porque es así. ¿Qué celebramos? ¿Cuál es el balance que tenemos que agradecer? Tenemos que agradecer un balance, ¿no? de todo. Hombre, obviamente es una celebración, por eso también lo hacemos se celebra en domingo, y se celebra, y todos en general nos informamos y participamos en lo que es la misa dominical, que no deja de ser acción de gracias, ¿no? Para empezar, acción de gracias a Dios, ¿no? Pero estabas diciendo, ¿no? que es celebrativo y sobre todo decías de dar gracias, ¿no? Y sobre todo en este año, ¿no? Esta campaña ligada a la Iglesia Diocesana de este año 2022 remarca mucho todo lo que hace referencia al dar gracias, ¿no? Al dar gracias. Y alguien puede decir, ¿dar gracias por qué, no? Sí. Por dar gracias, pues porque obviamente no se da gracias por algo que no se conoce, por algo que no se recibe. Es decir, cuando verdaderamente se dan las gracias es porque hay alguien que gratuitamente está dando algo de sí, está dando algo de su vida, ¿no? Y puede ser su tiempo, su oración, sus capacidades, su aportación económica, por supuesto, ¿no? Hay alguien que está dando, ¿no? Y que está dando gratuitamente, ¿no? Cuando se da gratuitamente es el momento de que el que recibe de gracias, ¿no? Y es la mejor manera, ese agradecimiento, hacerlo corresponder posteriormente con la generosidad, ¿no? Es decir, hay quien dice, no, es un día como siempre para pedir, para las colectas extraordinarias, etcétera, etcétera. No, es decir, la colecta, el solicitar el apoyo económico, todo eso viene después. ¿De qué viene después? Obviamente de darte cuenta, de sentirte agradecido de todo lo que has recibido gratuitamente
por personas, a veces anónimas, a veces conocidas porque están en tu parroquia, a veces incluso de tu propia familia, ¿no? Y es lo que debe mover a las personas a ser generosos, ¿no? También con su tiempo, con su generosidad económica, con su oración, el hecho de ser conscientes y hacerse conscientes de la gratuidad con la que otros están dando su vida. Dan su vida. Ahora mucha gente, muchos catequistas, sacerdotes, religiosos, fieles nos estarán viendo. Y hay uno de los aspectos que se ha publicado en esta revista, que es Nuestra Iglesia, una revista dedicada a la diócesis de Santander, a todas las aportaciones que han hecho toda la Iglesia. Y hay 3 apartados por los cuales me gustaría empezar, que es la actividad celebrativa, la pastoral y la evangelizadora. Hay que agradecer mucho en estos aspectos, ¿no? Sí, porque en el fondo todo lo que es la actividad celebrativa, que hace referencia prácticamente a todo lo que es la impartición de sacramentos, pues obviamente los primeros que tenemos que dar las gracias es a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes, que en el día a día están dando su vida también en nuestras parroquias, ¿no? Y además siendo conscientes de que cada vez son menos dentro de nuestra diócesis el número de sacerdotes, pero que tienen que seguir desarrollando una gran labor dentro de lo que son todos nuestras parroquias, ¿no? Y eso principalmente en el ámbito celebrativo, ¿no? Como también en el pastoral, aunque ya en el ámbito pastoral pues obviamente apoya mucho más también los fieles laicos, ¿no? Los seglares, en todo lo que hace referencia a las catequesis y otras muchas actividades propias dentro de la parroquia o de las delegaciones diocesanas, ¿no? Que también hay mucho seglar, obviamente, en las muchas delegaciones diocesanas, pues participando obviamente de la actividad de las mismas, ¿no? Y después pues hay otro tipo de actividades pues más ligadas al tema de la educación, con los 35, 36 colegios concertados que tenemos en nuestra diócesis, pues donde obviamente pues también a través de la educación pues están llenando de unos valores cristianos, ¿no? A esos niños, a esos jóvenes que participan como discentes, como personas dentro de esos colegios, ¿no? O la actividad evangelizadora, muchas veces, ¿no? Misional ya, obviamente, incluso dentro de nuestra propia diócesis, pues hay muchos... 83 misioneros. Misioneros que están normalmente fuera de nuestro país, pero ya incluso se está haciendo misión dentro de lo que es nuestra propia diócesis. Cuando estamos hablando de los retiros de Emaús, próximamente tendremos otra nueva tanda, ¿no? de retiros para hombres, creo que es la próxima semana, ¿no? Parroquias en misión, que se nos está pidiendo ahora que todos seamos misioneros. Exactamente, ¿no? Es decir, nosotros crecemos dentro de nuestras parroquias para obviamente después desplegar toda nuestra actividad también en la vida pública, ¿no? Obviamente llevando el anuncio de Jesucristo e intentando en la medida de lo posible que vaya creciendo el reino de Dios entre nosotros, ¿no? Fíjate, reafirmando esto que has comentado, pues 238 sacerdotes, de 696 catequistas, o sea, 18.000 alumnos en los colegios concertados, o sea, que son datos que no podemos ignorar. Hay otra actividad cultural que me interesaba mucho, que es la de patrimonio, porque a veces uno puede pensar que los edificios parece que se cuidan solos, ¿no? Pero hay que estar bastante pendientes de ellos. Pues sí, además el patrimonio de nuestra diócesis, de hecho en la revista pues se comenta que son 126 los bienes de interés cultural que tenemos catalogados en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es importante el patrimonio hasta tal punto que prácticamente el 50% de los gastos de nuestra diócesis se dedican a la conservación de nuestro patrimonio y también del funcionamiento obviamente de nuestras parroquias, ¿no? Es decir, es una parte muy importante de la conservación, el mantenimiento de los mismos, porque en el fondo pues es legado de nuestros mayores, de nuestros antecesores que nos han ido dejando todo ese patrimonio, ¿no? Y que de alguna forma tenemos que seguir cuidando y tenemos que seguir manteniendo para la posteridad, ¿no? Luego, otro aspecto, hemos hablado pues un poco de la evangelización, la pastoral, el tema cultural, educativo, pero hay un tema que se destaca, se conoce mucho, la gente que a lo mejor no conozca tanto lo que es lo pastoral de la Iglesia no puede pasar por alto lo que es la actividad caritativa y asistencial, y de esto tenemos mucho que agradecer nosotros y la sociedad. Pues sí, además es normalmente lo que habitualmente se suele utilizar entre comillas como reclamo, ¿no? de lo que hace la Iglesia, ¿no? Que es toda su parte asistencial. Casi siempre pues empezando por Cáritas, Manos Unidas, estamos en una casa, que es aquí la cocina que es la cocina económica, ¿no? Pero también otros centros, ¿no? Como el que tenemos de rehabilitación para drogodependientes, ¿no? en nuestra diócesis, ¿no? Este año casi 3.000 personas han sido atendidas, ¿no?
este centro de rehabilitación de drogodependientes, ¿no? Y bueno, pues el mundo de las adicciones en general, el mundo de los mayores, exactamente, el mundo de los mayores, el COF, es decir, tantas elementos, tantos que están dentro de nuestra diócesis al servicio, no solamente de los que nos sentimos iglesia, sino muchas veces también de aquellas personas que no se sienten vinculadas como familia a la iglesia, pero la iglesia obviamente siempre abre sus brazos, abre sus manos a todos aquellos que de alguna forma en algún momento llaman a nuestra puerta, ¿no? Me ha pasado muchas veces en las entrevistas en instituciones, Proyecto Hombre, Cocina Económica, o sea que siempre dicen, nosotros no preguntamos qué fe profesa, ni de dónde vienes ni a dónde vas. O sea, aquí atendemos y estamos abiertos a todo el mundo, a acoger a la gente, ¿no? Exactamente. Es decir, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo ya que yo hace 25 años llegué a la parroquia, ¿no? En el fondo es como una familia. Uno llega a un lugar y cuando llega a la iglesia es acogido, ¿no? Cuando yo llego a mi parroquia hace tantos años, lo que me encuentro en el día a día son muchas personas mayores que eran los que iban a misa a diario, ¿no? Y tanto Espe, mi mujer, como yo, pues lo primero que sentimos fueron acogidos, ¿no? Uno es acogido en una familia, una persona crece, nosotros crecimos en esa familia. Casi de forma inmediata nos ofrecieron la posibilidad de entrar en un grupo de lectura creyente que había empezado el año anterior en la lectura creyente, ¿no? Pues entramos en el grupo de lectura creyente y ahí empezamos a conocer a otras personas de la parroquia, generalmente más jóvenes, más de nuestra edad, algunos de ellos eran catequistas, y pasan unos meses y lo primero que te ofrecen es, estás recibiendo, es decir, tú no podías también participar de la catequesis. Pues nada, en el curso siguiente Espe y yo estábamos comenzando con las catequesis de jóvenes, ¿no? Es decir, pero es la propia vida de la familia, uno es acogido, uno crece, uno se forma, pero llega un momento determinado que en la propia madurez uno tiene que empezar a darse incluso dentro de su propia familia. Uno no puede estar siempre pasivo, uno no puede estar en una situación de decir a mí que me las den todas, ¿no? De decir, no, y en un momento determinado uno tiene que salir. Y el día de la Iglesia Diocesana básicamente es un día también de llamamiento a todos aquellos incluso que muchas veces sienten que llevan una vida pasiva dentro de la propia Iglesia, ¿no? Porque van como espectadores a los actos, a las celebraciones, a las misas de los domingos, pero no terminan nunca de entrar, de conectar, de empezar a dar parte de lo que ellos están viviendo, ¿no? De esas cualidades, de ese tiempo, de esa oración en muchas ocasiones, ¿no? De esa corresponsabilidad quería preguntarte también, pero primero ese aspecto que tanto me ha gustado y que has hablado de familia, y que la Iglesia somos una familia, y muchas veces yo lo he oído en la parroquia, o sea, cuando a veces o fallece uno, hay una boda o tal, o sea, se vive como una familia y vamos juntos como una familia. Exactamente, y como familia que es, porque en sí es una familia, lo que también el llamamiento que se nos hace en este día de la Iglesia Diocesana es que cada miembro de la familia aporte, ¿no? Es decir, es verdad que damos gracias por tanto tiempo, por tantas oraciones, por las cualidades de cada persona, pero al mismo tiempo estamos pidiendo también a las personas, a los que están dando y a los que no están dando, ¿no? ¿Y qué les estamos pidiendo? Pues lo que pedimos siempre en un día como este, que las personas piensan que al final estamos pidiendo muchas veces aportación económica. No, hay que empezar por otras cosas muy importantes, ¿no? Lo primero que pedimos siempre es oración, ¿no? Y es que es algo que podemos hacer todos, es decir, orar y rezar por nuestra Iglesia Diocesana, por nuestra familia, por nuestra parroquia. Eso lo podemos hacer todos. Yo recuerdo cuando hace muchos años, que casi 24, 25 años, empezamos a dar catequesis y organizábamos convivencias a esas personas mayores que en el día a día iban a la parroquia, les decíamos, recen por la convivencia, ¿no? Entonces nos decían, es que nosotros ya no servimos para nada, nos decían, no, es que nosotros ya somos mayores, nosotros ya no tenemos capacidad, no tenemos posibilidad de dar, ¿no? Y decimos, ¿cómo que no? Yo siempre a las personas mayores cuando me vienen con este tipo de afirmaciones, siempre les digo lo mismo. Y digo, en el culmen de la vida de nuestro Señor Jesucristo se produjo desde el momento en que Él le ataron las manos después de Getsemaní y mantuvo prácticamente el silencio sepulcral hasta que murió en la cruz. Fueron 24 horas, 48 horas las que queramos, ¿no? Pero fueron momentos en los cuales Él, atado y sin prácticamente hablar, entregó toda su vida. Es decir, no necesitamos tampoco la necesidad de estar dando acciones, bueno, que sepamos esto, ¿no? Entonces, la importancia es de esta, ¿no? De que las
personas que muchas veces sienten que ellos no pueden dar, que ellos no pueden introducirse dentro de lo que es la propia actividad a veces de la parroquia de la diócesis, que pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y eso obviamente empieza por rezar, ¿no? Por rezar y entregar sus debilidades, sus dependencias, sus sufrimientos y ponerlos también en la mesa del altar, ¿no? Junto obviamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿no? Y pedimos que den sus cualidades, y hay personas que dicen, no, pues que yo no sirvo para el tema de liturgia, yo no sirvo para dar catequesis, yo no sirvo, pero es que muchas veces lo que necesitamos, y sobre todo en muchas parroquias, son personas que acojan a las personas mayores, que les den una sonrisa, que les den conversación, que les miren a los ojos, que les visiten en sus casas, y para eso esas cualidades todos de alguna forma tenemos, ¿no? Y después está el tiempo. Y que no es tontería eso, son la acogida en una parroquia. En Torrelavega me comentaban que había una parroquia que había gente encargada de acoger a la gente a la entrada, y eso, claro, cambia el tono de una parroquia. También, sobre todo las personas que llegan nuevas, que no saben dónde están, el hecho que les acojan, que les den ya un trato familiar prácticamente desde el primer día de su entrada en la parroquia, ¿no? Y después está el tema del tiempo. Unos pueden dar más, otros pueden dar tiempo, pero que tengamos la tensión de poder dar tiempo también, que podamos tener esa tensión de decir, ¿yo qué puedo dar? ¿No? ¿Qué tiempo puedo dar? Y hay veces que dicen, es que yo estoy amarrado con mis padres porque son mayores, y yo, qué bien estás haciendo entregándote, dando todo tu tiempo al cuidado de tus padres o al cuidado de tus hijos, dando tiempo a tus hijos que muchas veces están solos, muchas veces en casa, ¿no? Da tiempo a tus hijos, reza con tus hijos, ¿no? Hay veces que es que pedimos cosas extraordinarias fuera de casa, creo que muchas veces ese mundo, esa iglesia doméstica, hay que cuidar también mucho en muchas ocasiones, ¿no? Y es verdad que al final lo último que pedimos siempre es entre comillas, pues aportación económica. Está bien que pidamos dinero, porque en la forma es lo que sustenta con sus recursos toda la actividad o gran parte de la actividad. Pero hemos visto aspectos anteriores, ¿no? Que pueden dar a las personas sin necesidad de la aportación económica. Los tres aspectos que he nombrado, ¿no? El tiempo, las cualidades de cada uno, la oración, lo podemos estar haciendo permanentemente, lo podemos hacer todos los días de nuestra existencia. Es verdad que la aportación económica a veces es en momentos puntuales, pero también la Iglesia nos da la posibilidad, ¿no? A través de suscripciones periódicas, pues que también podamos ir dando en el tiempo nuestro apoyo económico, ¿no? Y son los cuatro grandes ámbitos donde verdaderamente lo estamos haciendo, y es verdad que al final del domingo pues también se van a hacer las colectas en favor de esta Iglesia diocesana para poder mantener toda la actividad que en ella se desarrolla, ¿no? Claro, porque el apoyo económico se puede hacer a través de las colectas, donaciones, el boletín de suscripción, que hay uno bueno, se puede pedir en cualquier parroquia si no se tiene, pero aquí en el boletín de suscripción, o sea, tenemos si queremos rellenarlo, podemos colaborar mensualmente o trimestralmente o cuando se pueda. Y aún así en nuestras páginas web, por ejemplo, el de la Diócesis de Santander y en otros muchos lugares, pues está ese elemento que ya es el dona a tu iglesia, que incluso hasta hace un año, 11, 12 meses, siempre era la Iglesia diocesana, la propia diócesis, pero desde hace un año uno puede hacer donativos a través de ese portal a su propia parroquia. Con lo cual, obviamente, pues son facilidades, acercamientos, ¿no? que vamos teniendo cada vez más hacia cada uno de los fieles de nuestra diócesis, para que facilitarles de alguna manera su contribución a nuestra iglesia, ¿no? Además que son donaciones que se pueden luego declarar en Hacienda, ¿no? Por supuesto, es decir, incluso en muchas ocasiones pues nos dicen, ¿cómo puedo hacer o qué puedo dejar de hacer desde el punto de vista de los donativos, ¿no? Y hay veces que les comento, hay una cosa tan sencilla, es verdad que a uno le puede parecer exagerado, ¿no? Uno da 150 euros al año, por ejemplo, a la Iglesia diocesana o a su parroquia, 150 euros, cuando hace la declaración de la renta, la desgravación es del 80%, es decir, le van a devolver 120 euros. Es decir, en el fondo esa persona va a poner 30 euros de su bolsillo, pero la Iglesia va a recibir 150, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas, maneras de que las personas también puedan conocer y saber todo esto, porque hay veces que no sabemos cómo ayudar o cómo mejor ayudar, ¿no? Es una manera de decir cómo mejor ayudar, ¿no? Luego también está lo de los testamentos, pero también hay gente que al final de su vida quiere darlo ya lo que le queda a la iglesia, ¿no? Es otra opción. Testamentos, legados dentro de cualquier tipo de testamento, bueno, pues también obviamente es una manera también de poder ayudar, ¿no? Y a la iglesia a través en esos últimos, como digo, esos momentos finales, es decir, es seguir dándose, ¿no? Yo siempre digo que en esto del dar uno puede ser generoso, pero lo que nos está pidiendo el Señor es que demos la vida de alguna manera, ¿no?
o pedimos el tiempo, las cualidades. Lo que está pidiendo nos está pidiendo la vida, y cada uno sabe hasta qué punto puede dar, ¿no?, de su vida, pero nos está pidiendo toda su vida. Él dio toda su vida, es el ejemplo para cada uno de nosotros. Sí. Él dio toda su vida, ¿no? Y bueno, pues al final es de alguna manera lo que a nosotros se nos está pidiendo. Da tu vida, ¿no? Da tu vida. Bueno, y para finalizar, pues bueno, recordar, ¿no?, ese día, ese 6 de noviembre, día de la Iglesia diocesana, y que, como dice don Manuel, nuestro obispo, en una carta, aquí en la revista Nuestra Iglesia, pues que tenemos que cuidar esta iglesia, que hay que cuidarla, y que pues a los sacerdotes, a la vida de los templos, la vida consagrada, y este es un buen momento, ¿no?, para demostrar que podemos cuidar la iglesia, ¿no? Pues sí, hay que cuidar la iglesia como si estuviésemos cuidando nuestra propia familia, porque en el fondo es la familia de los hijos de Dios, ¿no? Y como tal, y bueno, pues es un momento puntual a lo largo del año donde se visualiza, ¿no?, la actividad de la iglesia, y donde de alguna forma también se va buscando el compromiso, ¿no?, la generosidad y el compromiso para el futuro de cada uno de los fieles que forman parte de la iglesia de nuestra diócesis de Santander. Muchas gracias, José María. Un placer, Arturo, como siempre. Que ha estado aquí explicándonos lo que va a ser este día, el 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Y a todos ustedes, pues también agradecerles que nos hayan escuchado, que nos hayan dejado entrar en sus hogares. Le agradecíamos a José María Díaz Pérez de la Lastra, ¿no?, por su participación, su colaboración aquí hoy, pero también les queremos dar las gracias a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl por habernos acogido, por habernos dejado esta sala de reuniones, que es la sala de reuniones donde se toman las decisiones más importantes aquí de la cocina económica, donde los médicos atienden también a los usuarios de la cocina económica. Agradecérselo muy particularmente a ellas. Recuerden que este 6 de noviembre es un día muy especial para toda la Iglesia, que es el Día de la Iglesia Diocesana, y nos vemos en el próximo programa. Hoy, 2 de noviembre, celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. La Iglesia, después de celebrar el Día de Todos los Santos, la dicha por todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos, con el signo de la fe, duermen en la esperanza de la resurrección. Un año más celebramos el Día de los Difuntos y tengo la costumbre de venir aquí al cementerio municipal y celebrar una misa no solo por los santanderinos ilustres, que terminaremos rezando un responso en su panteón, sino por todos los que están enterrados en este cementerio, y especialmente por los que han muerto durante el año. Por esta razón, el cementerio de Ciriego ha acogido la Santa Misa presidida por el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, acompañado por su secretario, Alejandro Benavente, y Anastasio Calderón Ruiz, capellán del cementerio de Ciriego. Cuando rezamos por un difunto, cuando ofrecemos la Santa Misa por él, estamos haciendo no solo un acto piadoso, sino un acto de comunión y solidaridad con los que necesitan nuestra ayuda y nuestra oración. A la celebración también acudieron representantes de la Corporación Municipal de Santander y fieles para orar por los difuntos. En los cantos acompañó el Orfeón Cántabro, un momento muy importante para recordar a aquellos que no están. Señor, que resucitase a Lázaro del sepulcro, concédeles el descanso eterno. Tras la Santa Misa se ha celebrado un responso y homenaje a las personas ilustres de Santander, entre las que se encuentra Sor Ramona Ormazábal, la única mujer que está en el panteón de los ilustres, hija de la Caridad, y que se le ha reconocido el trabajo que hizo en tiempos de catástrofes y epidemias. Por supuesto que es una alegría para nosotros y un orgullo. Y un agradecimiento a Dios y a la sociedad, porque ha sabido reconocer el trabajo realizado por Sor Ramona a lo largo del tiempo, en una situación en que en Santander se vivía una situación de penuria a todos los niveles. Y supo estar
siempre al lado de los más pobres y estimulando y incidiendo también a nivel de político, entre comillas, puesto que las instituciones fueron haciéndose también cargo de la situación que vivía el pueblo. Pues me parece muy bien y ojalá hubiera más, porque también ha habido muchas mujeres ilustres, así que pues poco a poco que se vaya equiparando el número de ellos y de ellas. Y al verla en el Panteón de Hombres Ilustres de Santander y que al estar ella allí se haya pasado a ser el Panteón de Personas Ilustres, ella ha sido la primera mujer, pues también cierto orgullo, ¿no? Y que esté en el Parlamento, pues, puesto que el Parlamento anteriormente fue el Hospital de San Rafael y allí es donde ella ejerció toda su acción sanitaria, ¿no? Por lo tanto, muy contentas, por supuesto que sí.